Pájaro Bueno, Galaurrí. bueno, Ana, estamos acá en vivo por el canal de streaming de Camiar Stream en Come Chingones Multimedios. El que estaba presentándote es Rubén Matos, el comandante, le decimos nosotros acá porque maneja los controles. Y bueno, la presentación era esta y por supuesto la noticia era lo que había pasado con respecto a algunas irregularidades en el Tribunal de Cuentas que fueron tomando nota ustedes ahí y que nos gustaría que nos aclare, que nos digas qué está pasando hasta ahora con respecto a eso. Bueno, antes que nada, buenas tardes y bueno, un gusto estar en contacto con usted y con tu compañero. No tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, me alegra tener esta comunicación con ustedes y bueno, en especial porque es una forma también para que se dé a conocer cuál es la actividad dentro del Tribunal de Cuentas, ¿no? Sí, bueno, siendo nuestra actividad precisamente el control del gasto público. Puntualmente, en esta última oportunidad, detectamos una irregularidad que también consideramos que era oportuno realizar una denuncia porque entendimos en forma unánime, es decir, los tres miembros del Tribunal de Cuentas, que estaríamos ante una conducta que es reprochable legalmente. Concretamente, hoy nos presentamos, bueno, esta denuncia fue radicada en el día de ayer en la unidad judicial, donde nos presentamos con el doctor Ribeiro, que es el otro de los miembros del Tribunal de Cuentas, y presentamos una denuncia en relación a un pago por publicidad que nos fue remitido al Tribunal de Cuentas para su visualización. Y bueno, advirtiendo que entre el concepto facturado, el destino era un medio, concretamente Central de Noticias, que tenemos conocimiento, o al menos existen indicios de que sería de uno de los miembros funcionarios del Ejecutivo. Bueno, siendo esto incompatible y del modo en que se había presentado, como digo, bueno, decidimos realizar la denuncia. Esto fue decidido tanto por el doctor Ribeiro como por el contador Sastre y por quienes hablo, es decir, por los tres miembros del Tribunal de Cuentas. Y hoy decidimos, atento que había sido enviada la resolución en donde se informa al Consejo Deliberante de que se había tomado esa decisión. Bueno, fuimos para ampliar y bueno, y en el caso de que existiera algún tipo de dudas de parte de los miembros del Consejo Deliberante, poderlas esclarecer y ponernos a disposición, ¿no? En cuanto a lo que se quiera consultar o ampliar. Con respecto a la denuncia, ¿cómo se caratula esta cuestión con respecto a lo que ha pasado con Central de Noticias y aparentemente una figura central del andamiaje político del intendente Rivarola, que es aparentemente, porque todo apunta a que sea así, Diego Berklian? Sí, bueno, cómo se la caratule y que quien deberá determinar si es una conducta delictiva o no es la fiscalía, ¿no? En nuestro caso lo que hacemos es remitir los antecedentes. Entendemos que estaríamos posiblemente ante una conducta en donde lo que se ha realizado es negociados entre un funcionario público con un privado del cual forma parte, ¿no? El funcionario público, y eso no solo que es incompatible, sino que, como digo, es incompatible en la función pública. O sea, esto inclusive está establecido así en la Carta Orgánica. Bueno, de acuerdo a cómo se presentó, que fue con una facturación de otro medio, en donde en el concepto se habla de que se está facturando para este medio, como digo, del cual sería administrador el funcionario público. Siempre hablamos en términos potenciales, ¿no? Porque precisamente esto es lo que debe determinar Fiscalía. Por eso es que hacemos esa remisión de antecedentes. Bueno, serían conductas, como te digo, incompatibles, y estaríamos ante un negociado entre un funcionario público en beneficio de un privado, y lo cual no puede haber ocurrido. También se advirtió que no debería ocurrir. También se advirtió que este medio, que venía facturando un monto de 300.000 pesos mensuales, pasó a facturar 700.000 pesos ante la incorporación de
este otro concepto, ¿no? De la facturación a Central Noticias. Comienza a facturar 700.000 pesos, es decir, más del doble de lo que venía facturando con habitualidad. Y bueno, otra serie de cuestiones también, audios que llegaron al doctor Ribeiro, en donde se le ponen en conocimiento de que la persona que estaba facturando, bueno, de este monto recibe aparentemente solo 100.000 pesos, pese a que están facturando 700.000. Bueno, una serie de indicios y cuestiones que para su esclarecimiento entendemos que era oportuno realizar la denuncia y remitir todos estos antecedentes, toda la documentación y los audios que llegaron al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía, para que sea la encargada de esclarecer esto. Bueno, y con respecto también a otra irregularidad que anteriormente fue una noticia muy relevante, que se hablaba de las coimas con respecto a uno de los empleados o empleada, en este caso una chica que hizo una nota a un medio de comunicación. Eso aparentemente alguno del municipio había dicho que iban a ser investigados, los de la red de empleo, ahí en el municipio. ¿Eso fue así o todavía no se ha presentado nada? Bueno, no tengo conocimiento directo, sí a través de manifestaciones públicas desde el Ejecutivo se informó que se había realizado una denuncia desde el Tribunal de Cuentas. Lo que pedimos fue una serie de informes y autorizaciones a los fines de poder realizar una auditoría desde el Tribunal de Cuentas, pero aún no se nos respondió con respecto a eso. O sea, eso nos tiene que ser remitido, los informes que pedimos. Era precisamente a los fines de verificar si existían circunstancias de este tipo, de las manifestadas en ese medio. Pero bueno, no hemos tenido respuesta y, como te digo, desde el Ejecutivo se manifestó públicamente de que habían realizado una denuncia, pero no tengo yo ni los miembros del Tribunal de Cuentas conocimiento directo de si esto finalmente se concretó. Claro, el papel que diga, nosotros presentamos la denuncia, acá está, en este tribunal, con este juez, con este fiscal o lo que sea. Bueno. Claro, como te digo, no tenemos, o sea, eso no es que nos tenga que llegar al Tribunal de Cuentas. Nosotros lo que hacemos es la fiscalización de gastos. Entonces, bueno, no estoy diciendo que no haya ocurrido la denuncia, o sea, sí digo que no tengo conocimiento directo como para poder informar si se realizó la denuncia, en qué fiscalía ingresó y demás. No tenemos conocimiento, reitero, desde el Tribunal de Cuentas de eso. Sí, lo que hicimos como órgano de control fue solicitar una serie de informes con respecto a los beneficiarios de estos programas, a las empresas que se habían incorporado, pero no nos ha sido remitido ningún tipo de información al respecto. Y esto es una cuestión casi habitual con respecto a lo que viene pidiendo el Tribunal de Cuentas, ya sea la cantidad de empleados que figuran, cuántos empleados en blanco, cuánta gente contratada. He escuchado yo, por supuesto, los pedidos que se han hecho a través de la minoría y también del propio Tribunal de Cuentas. ¿Y hasta el momento han tenido alguna respuesta del municipio? Porque es importante para saber qué cantidad cuenta, ¿no?, en su planta el municipio de Villa Dolores. Sí, en realidad se ha remitido información parcial. Hemos sido insistentes en cuanto a que se nos informe la planta de asesores y contratados en ese sentido, porque tenemos conocimiento informal de personas que están desempeñándose desde ese lugar, digo, como asesores, por ejemplo, pero nunca nos ha sido remitida esa información. Sí, en algunos casos, y como te digo, en forma parcial, se nos ha remitido la información respecto a sueldos, pero nunca hemos podido sesionar en forma completa esas carpetas de sueldos, porque además de que son enviadas en forma extemporánea, de hecho, lo que va de este año no hemos recibido la información.
no es completa tampoco, entonces eso impide realizar el control adecuado que nos compete realizar, ¿no? Acá me dice el compañero Pachi Rubén Matos, si dentro de la denuncia entraría como la figura de destituir o juicio político o ponerle esta malversación de fondos para mal funcionamiento de un empleo público. Digo, ¿habrá algo de eso con respecto a lo que fue la denuncia en su momento? Por mal Como te decía, desempeño. en el caso de que la Fiscalía constate la existencia, nosotros lo que hacemos es remitir la información, la documentación, audios y todo tipo de pruebas, indicios que nos hayan llegado y denunciamos concretamente cuál es la conducta que detectamos. Es la Fiscalía la que debe confirmar si se está ante la presencia de un delito o no, o si es una irregularidad administrativa, y en el caso de determinar que sea un delito, cuál es la figura legal. Entonces, no me corresponde a mí decir cuál es la figura legal que entendemos, que ante la cual podríamos estar, pero eso es algo que debe determinar la Fiscalía. Y después las medidas que a tomar en el caso de que así fuere, las medidas a tomar, bueno, eh, ya dependerán de lo que decide el Ejecutivo. El Consejo Deliberativo también tiene facultades Consejo Deliberante, perdón, tiene facultades en ese sentido, pero no te puedo decir yo porque esto es algo, digamos, reciente. Ayer fue radicada la denuncia y veremos cuál es el curso que toma y qué es lo que determina Fiscalía en ese sentido. ¿Te llamaron de otros medios para hablar de esta situación en particular? Ayer, cuando salimos de realizar la denuncia, bueno, un solo medio no hizo una entrevista, en realidad Multimedia Sendos, si lo puedo nombrar, Sí, sí, por y supuesto. después no, nadie más. Hasta el Porque, momento no. porque justamente hoy estábamos hablando de esta situación que se da con los números de la pauta publicitaria, hemos hablado antes, que se asocia a esta falta de información por parte de los medios locales de algunas cosas, de algunas noticias que de alguna manera no se están diciendo, ¿no? Esto para nosotros creo que es la noticia más relevante del año, ¿no? Y de repente no están los medios de comunicación habituales. Esto tiene que ver con lo que está pasando con respecto a la pauta publicitaria. ¿Qué te parece a vos? ¿Por qué sucede lo que está sucediendo con los medios? Y bueno, seguramente si se confirman estas situaciones como la que como la que ha sido denunciada, estaría dejando en claro cuál es el manejo que se hace a través de la pauta de los medios de comunicación, ¿no? Por supuesto, sí, más de una vez nos llama la atención que ciertas cuestiones que son relevantes directamente no son informadas o se les da un espacio mínimo y no son explicadas quizás con claridad para conocimiento de la gente. Pero bueno, todo eso no haría más que ratificar las conductas que se están denunciando, ¿no? Esperemos que de a poco los medios también vayan entendiendo que esto es algo que debe cambiar. La contratación de una pauta publicitaria no debería representar un blindaje político, sino que debería ser lo que corresponde, y que es dar a conocer toda la información que surja, ¿no? Sea favorable o desfavorable a quien paga la pauta, diciéndolo así en claro. eh, Debería ser algo habitual, que, como digo, que se informe todo, no que se parcialice la información o se proteja de algún modo a quien o se proteja en el sentido de no dar a conocer una información que puede resultar relevante o de interés para el conocimiento de la gente. Y bueno, como digo, debería ser mucho más claro y más transparente el manejo que se hace
de la pauta en relación a esto, ¿no? Que la pauta sea para informar y no para dar blindaje político al funcionario de turno. Buenísimo. Y para cerrar, yo te hago la última, esto que tiene que ver más con la cuestión política, ¿no? Si bien todo el mundo te conoce en Villa Dolores, sabemos de alguna postura que tenés con respecto a lo ideológico y demás, ¿qué sensaciones tenés con respecto a la nueva postura política que ha tomado el intendente con respecto a otro espacio, ¿no? En este caso, Provincias Unidas o la parte de Hacemos por Córdoba de Schiaretti. ¿Cómo la ves? ¿Qué te pasó con eso? ¿Qué cree la gente que rodea al intendente y esa postura que ha tomado de cambio de ideología o de partido? Eso, ¿cómo lo estás viendo vos? Bueno, en ese sentido, creo que hay dos puntos a considerar. Uno sería el hecho de que a veces los intendentes, no te voy a decir presionados, pero sí sienten la necesidad a los fines de la gestión de alinearse a un determinado espacio político que sea el que en ese momento le esté brindando mayores soluciones o fondos o gestiones para la propia gestión en su localidad, ¿no? Entonces, desde ese sentido creo que es entendible por ahí la postura que toman, aunque pueda resultar quizás desfavorable para la opinión pública, en especial cuando se ha llegado al poder, a la función, a través de otro grupo político, ¿no? Y eso puede quizás caer mal a la gente. Después, en lo ideológico propiamente, bueno, creo que también no critico la postura porque entiendo, inclusive yo personalmente, siempre ideológicamente digo voy por la avenida del medio, ¿no? Y quizás este gobierno está siendo extremo en sus medidas y a lo mejor sí compartía la necesidad de un cambio, la necesidad de un cambio más allá de lo político. Creo que la sociedad se sentía muy, bueno, como muy cansada, ¿no? De la situación que se estaba atravesando, de las permanentes noticias de corrupción, y se esperaba y se necesitaba un cambio. Aunque ahora también pasa que también siguen surgiendo noticias sobre corrupción, las medidas son extremas y están castigando a las clases media y a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, el hecho de haber esperado o apoyado un cambio no quiere decir que no se vea la situación actual y entonces en razón de eso se opte, como digo, por la avenida del medio ideológicamente, y en ese sentido entiendo que este grupo Provincia Unida va en ese sentido, ¿no? Ideológicamente. Claro. Entonces, si bien yo no tengo diálogo político ni formando parte de ningún grupo político, entiendo que quizás por ese lado viene la postura del intendente y su grupo político, ¿no? Y para cerrar la última que me estoy acordando, ¿pudieron resolver algo con respecto al reclamo que se venía dando desde esta mañana? El colectivo de chicos, de artistas callejeros y vendedores ambulantes, ¿les pudieron dar el espacio para que se manifestaran? Digo, que pudieran tomar la palabra, porque yo me estuve viniendo a las 12 y no pude saber si se dio ese momento. Yo no estuve presente durante toda la sesión del Consejo Deliberante, pero sí he visto por transmisiones que se han realizado que sí, que bueno, al menos se lo ha escuchado. Sí tiene que entenderse, ¿no? Que esta es una ordenanza que ya está vigente, y entiendo que no se va a dar marcha atrás según lo que se ha manifestado públicamente, pero bueno, sí fueron escuchadas las personas que perdón, Sí. que se acercaron hoy al Consejo Deliberante. Bueno, Analía, un gusto, un placer, la verdad. La primera vez que te hago una nota, la verdad que muy satisfecho con lo que has dicho. Me gusta mucho el trabajo que estás haciendo ahí en el Tribunal de Cuentas
Y bueno, te despido, te dejo libre, ya podés ir a dormir la siesta. Te mando un beso muy grande acá y que nos muchísimas gusta gracias. tanto la siesta. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y bueno, a disposición siempre de la función que ocupo, creo que es lo que me corresponde informar y estar a disposición cuando ustedes lo requieran, así que bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta Un luego. saludo muy grande, hasta luego. Bueno.